Buenas tardes, mis hermanos, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Buenas tardes a este culto, el segundo culto del domingo. Gloria a Dios porque podemos disfrutar de un segundo encuentro, aunque sea por medios telemáticos. Dios quiera que pronto volvamos a la normalidad. Y debemos de seguir congregándonos, hermanos, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que sigamos teniendo nuestros cultos, que sigamos teniendo nuestras reuniones, nuestra comunión, los hermanos juntos y en armonía. Y el Señor quiere que adquiramos conocimiento en estos tiempos difíciles y oscuros en los que vivimos. Por eso el Señor quiere que día a día nos instruyamos cada día más en su palabra, porque es la única manera de obtener la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría compartir una palabra que se encuentra en Colosenses capítulo 1. Mi Biblia lo titula Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual a los colosenses, y en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Colosenses dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde la duda, donde las circunstancias pueden agobiarnos, asediarnos, tenemos que confiar en Dios y tenemos que buscar su sabiduría en la palabra de Dios. Vamos a comenzar este culto y yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que juntos oremos al Señor para empezar este culto. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por una oportunidad nueva que nos regalas de poder estar aquí, unos cuantos de tus hijos, Señor, de manera telemática, adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Queremos ofrecerte este culto de esta manera telemática, Señor, siempre obedeciendo las leyes que están impuestas, Señor, en la cual nos recomiendan que no nos sobrepasemos con las reuniones. Pero, Señor, los seguimos reuniendo por amor a ti, Señor, porque te amamos y porque queremos seguir honrándote por segunda vez en este día como hoy domingo, Señor. Te rogamos por sabiduría, Señor, te rogamos por entendimiento, por conocimiento espiritual, para que podamos entender tu perfecta y grande voluntad, Señor, que no es otra, Señor, sino la de llevar, Señor, el Evangelio a todos aquellos que puedan estar escuchando y viendo este culto de manera telemática, Señor. Ayúdanos a ser herramientas para alcanzar al perdido, Señor, y que tu poder, el poder del Espíritu Santo, sea quien llame a aquellos que todavía no te han aceptado. Padre amado, dejamos este culto en tus manos, rogamos por los enfermos y también, Señor, rogamos por lo que hemos venido a hacer en este momento, Señor, que nada ni nadie pueda interrumpir este culto a ti, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, empezamos a alabar al Señor, que el Señor le bendiga y que disfrutemos del culto. Amén. Prefiero rincones
Uno, dos, tres. Hola, soy yo, Aloha. Voy a cantar la canción. Era un muchachito, su nombre era David. Era un muchachito que mucho a Dios amó. Ese muchachito no se la asustó. Cuando la vida te da revuelto cielo, yo. Hola, perita musa. Hola, ¿qué haces? Hola, perita musa. Hola, grosero. Esta vuelta y vuelta yo. ¡Ay! Ahora. Hola, soy Atalía. Hola, soy Yadiel. Vamos a cantar una canción. Van a cantar una canción. Poderoso, Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. La única Razón de mi adoración. Eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Tu única verdad está en ti, en mi luz y mi salvación. Corazón, eres tu Señor y por siempre alabaré. Eres toro, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré,
No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo
Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.
Muy buenas tardes, amada iglesia, el Señor les bendiga. En el día de hoy he querido que la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra en esta tarde, sea un refuerzo de la predicación que se hizo el domingo pasado, toda vez que hubo cantidad de dificultades, especialmente para los hermanos que no pueden asistir a la iglesia en esta situación de crisis sanitaria que el mundo está viviendo y que también está pues afectando de alguna manera al pueblo del Señor en cuanto a la iglesia y en cuanto a la forma de congregarnos, de celebrar, etcétera, etcétera. Eh, También por las dificultades que tuvimos en el sentido de no estar bien concentrados, por las cuestiones técnicas, dificultades técnicas que se presentaron también dentro del templo, la costumbre en cuanto a los aforos, y pues hubo por primera vez como una especie de sobrecupo. También hubo por primera vez, después de estar en directo, se caía la red. Bueno, en fin, yo creo que los que estuvimos allí pudimos dar un poquito cuenta de lo dificultoso en cuanto a tener la concentración adecuada, la atención adecuada, y también desde mi parte. Tengo que pedir perdón en el sentido de que pase lo que pase, tengo que estar con el objetivo principal, que es la predicación de la palabra del Señor. Intentábamos poder cenar de una manera virtual, pero creo que no se dio en el sentido de tomar, aun cuando fuera de una manera virtual, de los símbolos del Señor. Es verdad que pudimos, por la misericordia y el poder de nuestro Dios, pues dar la enseñanza de la palabra, pero aún así, por la premura del tiempo, por el desgaste de unos cuantos minutos que ahora se están convirtiendo en oro, tuvimos que ampliarlos para ahí mismo en el templo considerar muchas cosas que están ocurriendo. De todas maneras, siempre hay una oportunidad y siempre hay un tiempo en el Señor. Es evidente que en esta pandemia, una de las cosas que se ha afectado bastantemente es una de las ordenanzas, bueno, ambas ordenanzas del Nuevo Testamento, y que como creyentes cristianos evangélicos profesamos dentro de nuestra confesión de fe de que hay dos ordenanzas para la iglesia del Señor que deben de ser observadas y cumplidas por amor. Explicábamos mucho de ello. Son el bautismo de creyentes y la celebración de la Cena del Señor, es decir, la Santa Cena, que realmente lo que se llama en el nombre bíblico es la Cena del Señor. Antes de la denominación que le puso, el nombramiento que le puso el apóstol Pablo, pues la iglesia primitiva, y me estoy refiriendo a la del primer siglo, lo registraba y lo reconocía como el partimiento del pan, es decir, cuando la iglesia iba a partir el pan. Pero ya todos sabemos que esto lo que significa es la celebración de la Cena del Señor. En nuestras iglesias de confesión de fe cristiana evangélica es un principio doctrinal fundamental, está dentro de nuestras confesiones de fe. Cada iglesia que tiene su confesión de fe, pues evidentemente que lo registra dentro de sus estatutos, dentro de sus registros, etcétera, etcétera. Por ello, en esta tarde quisiera retomar un poco el tema de la enseñanza bíblica con respecto a la Cena del Señor. Dios mediante y motivo de oración, intentamos el siguiente domingo poder volver de nuevo, al menos en este tiempo de la nueva normalidad, al menos poder celebrarlo una vez al mes. No es ningún secreto y lo sabemos todos con respecto a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, que desde que yo me conozco, que asisto a esta congregación, por norma de la iglesia local, en cuestión de tiempo ella lo celebra cada 8 días, ¿vale? No sé si
20 años atrás, pero por lo menos 20 años que llevo congregándome, siempre lo que he visto es que se celebra la mesa del Señor, la Santa Cena, se toma, se parte el pan, se hace memoria del Señor Jesucristo aquí cada semana, es decir, y el primer día de la semana, tal cual como está ahí en el día del Señor. Bien. Especialmente también una promesa para todos aquellos hermanos, alrededor de unos 15, 16, pueden ser hasta más o menos aproximadamente los que se están conectando por la vía de la aplicación Zoom, porque pues muchos hermanos tienen impedimentos, dificultades para congregarse. Uno de ellos es precisamente incluso el aforo. Otro están nuestros hermanos mayores que no pueden venir por la cuestión de la prohibición, y aun cuando ahora hay una cierta liberalización de la norma, se sigue recomendando y es casi que obligatorio. Fereda incluso lo pone a partir de los 60 años, pero realmente como iglesia local, como consejo, hemos tomado para nuestros hermanos mayores a partir de los 70. Hay algunos que están viniendo, que son fuertes bajo su responsabilidad, es verdad, pero lo estamos haciendo con prudencia, tanto de ambas partes. A ellos, los niños, pues no toman de la mesa del Señor, pero muchos de ellos hacen que sus padres no puedan asistir, o si viene uno o el otro, en fin, que siempre hay en casa alguien que se queda y necesita, por supuesto, congregarse, y la aplicación de Zoom, es decir, las vías telemáticas, nos han permitido incluso ahora poderlo celebrar en directo. Se nos cayó justo la red, el sonido no había sido muy bueno, lo estamos intentando mejorar, entonces por eso me pareció bien que en esta tarde, ya de una manera más pausada y con la promesa hacia sus hermanos de que tendrían el culto grabado, pero mejorando lo que es el mensaje, grabarlo de esta manera, poder disponer de la predicación de la palabra del Señor que se hizo la semana pasada, y también así nos refuerza a los que estuvimos allí presencialmente en la iglesia. Citábamos tan solo 2 versículos de lo que nos habla de la cena del Señor, para luego adentrarnos en el pasaje propiamente en sí, que está basado en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, desde los versículos 24, 23 en adelante hasta el 27 aproximadamente, donde el apóstol Pablo da la instrucción sobre la celebración de la cena del Señor, y a una iglesia local en concreto que nos ha servido de modelo de generación en generación, porque fue escrito precisamente bajo ese propósito. Pero antes de ello, los hermanos creyentes de la época primitiva de la primera iglesia lo conocían como el partimiento del pan. Por eso Hechos 2:42 dice así, ¿no? Textualmente: perseveraban en el partimiento del pan. Y en Lucas capítulo 22 versículo 15, el Señor Jesucristo, la noche en que iba a ser entregado, y aquí ya lo registran los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, expresa su deseo, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y yo creo que ahora con esta pandemia nos está ocurriendo a nosotros también el mismo sentir. Cuánto estamos deseando volver a tomar, a partir el pan, a tomar de los símbolos. Sabemos de la prohibición que hay en el sentido, o de los riesgos que hay, porque precisamente estos elementos pues son los de más cuidado, porque son elementos que se entregan, que se manipulan. Hay alimentos, el pan va a la boca, la copa igualmente va a la boca, el pan se parte, y en ese sentido casi que es prohibido, ¿verdad? Dejamos de hacerlo casi que al inicio de la pandemia, intentamos de una manera virtual, en el sentido de recordar los textos, decir que íbamos a tomar de la cena del Señor, cada uno en sus hogares, pero veíamos incluso en la intimidad que pudiera ser que tal vez en un culto grabado no lo celebráramos de la misma manera que se hacía, pero intentábamos hacerlo. Luego, en la medida en que se ha ido normalizando, que no se ha normalizado, pero que se ha entrado en una nueva normalidad, y al poder venir nuevamente de una manera presencial, pues, y tras de casi
bastante tiempo, porque hemos ido haciéndolo de una manera prudente, decidimos entonces celebrar la Cena del Señor. Cuando digo decidimos, el pastor decide junto con los hermanos poder celebrar la mesa del Señor. Realmente lo que se hizo la semana pasada fue muy bien predicar, y aun cuando de una manera virtual leímos los textos bíblicos en referencia a ello y oramos por ello, pero realmente no tomamos de la Cena del Señor con tanta preocupación, con tanta dificultad que se dio en el día de la semana pasada. Hoy espero que sea un día más tranquilo, en el sentido de que vosotros en vuestros hogares podáis disponer del culto ahora en la tarde, y ya Dios mediante la siguiente semana podamos celebrar la mesa del Señor. Hemos encontrado tal vez una solución en el sentido de tomar el pan físico, y es el de disponer de unos materiales que nos permiten que yo, como creyente, de acuerdo a las instrucciones que la iglesia conserva, es decir, el creyente bautizado, tanto miembro como no miembro de la iglesia, pero que sea bautizado, pues en estos artículos, por así llamarlos, pueda yo traer el mosto. ¿Vale? Me explico. ¿Vale? Cuando digo mosto, es el zumo de la vid, zumo de uva, ¿vale? Que lo venden en cualquier supermercado, lo ponga aquí para empacarlo y lo herméticamente pues lo conserve, lo traiga y luego pues me lo sirvo y me lo tomo. Es una copita que, aun cuando aparentemente, bueno, es desechable, pero que da para varios usos. Es la copa que normalmente servíamos en la iglesia, y servimos en la iglesia hasta antes de la pandemia, ¿vale? Es una copa, entonces, por lo tanto, como va a ser de uso personal, es decir, tú la vas a tener. Aquí les estoy mostrando la mía, ¿vale? Para que luego no digan, me entregó esa copa y ya la manipulada. Permítame expresarlo un poco así, de esa manera. Lo vuelves y lo lavas, tú mismo lo vas a lavar, tú mismo lo vas a desinfectar, tú mismo te lo vas a servir, lo traes, y luego una bolsita donde tú pues allí pues traes el pan ya partido, ¿vale? Entonces lo incorporas allí y guardas el pan. Entonces esos son más o menos los elementos que en el día de hoy, domingo 28 de junio, pues se han repartido en la mañana. La mayoría de los hermanos que no lo tengan y que están asistiendo presencialmente, pues hablan conmigo y le puedo proporcionar estos elementos para que juntos podamos, Dios mediante, celebrar la Cena del Señor. Realmente la celebración de la Cena del Señor no es un asunto de capricho, ¿vale? Quiero aclararlo y quiero dar tranquilidad con respecto a ello. Entendemos, por supuesto, el tema del repartimiento, para no exponer a las diaconisas o al diácono, o incluso a mí mismo, en el sentido de que yo lo vaya a repartir, ¿no? Y también hacia los hermanos que lo vayan a recibir. Creo que esta es tal vez la fórmula más aproximada, preventivamente hablando, entonces donde pues traemos los elementos y los celebramos. No lo vamos a hacer de una manera frecuente mientras está el tema de la pandemia, pero sí al menos una vez al mes poder hacerlo, ¿vale? Incluso yo me lo planteaba en el sentido de que pues vamos a intentar tomarlo el próximo domingo de esa manera. Si se nos presenta alguna dificultad en el sentido de que sea muy riesgoso, no lo sé. Espero que no, porque cada uno lo manipula, cada uno se lo lleva. Si por X o Y motivo pues pierdo la copita, o si ya llevo mucho tiempo usando la bolsita, pídame en bolsas nuevas que yo les las daré, son muy baratas, se compran. Lo mismo las copas y lo mismo las cacharritas para llenar, pero creo que nos van a durar para un cierto tiempo. Las he conseguido de forma individual para los hermanos que son individuales, entre comillas, ¿vale? Y también las he conseguido un poco más grandes, en el sentido de que pueda venir una familia, ¿sí? Una familia, entonces normalmente las familias de creyentes bautizados que van a tomar de la Cena del Señor en nuestra iglesia,
pues son de dos, o sea, escasamente habrá un joven de una familia, qué sé yo, por ejemplo, pero normalmente son dos los de un núcleo familiar de creyentes. Entonces, por eso puse una cacharrita, así le llamo, una cacharrita más grande, entonces un poquito más de mosto, dos copas aquí adentro y una bolsita, porque el pan sí, de la misma familia se lo puede compartir. Y te lo vuelves a llevar al finalizar el culto. Esto es un poco la parte técnica, decía yo, y hacerlo una vez al mes, ¿no? Y decía yo que si no pudiésemos hacerlo de esa manera, si se presentaran de verdad muchos riesgos, muchos impedimentos para hacerlo, pues lo intentaremos hacer de una manera virtual pero presencial, ¿me explico? Los puestos allí, disponernos, ¿vale? Pero queremos hacerlo de esa manera. Bien, dicho esto, quiero compartirles un pasaje para luego dar un poquito o bastante lo que fue la predicación para aquellos hermanos que no lo tuvieron, e incluso que por las permuras del tiempo se cortó en alguna de ellos, pero aun cuando vimos los conceptos generales. He querido traerlo con los del camino de Maús, el testimonio de los del camino de Maús. Entonces, hermanos, los animo a que allí en sus hogares, ahora que tenemos este culto de la tarde y que lo estamos viendo de una manera telemática, podamos leer la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 hasta el 35. Es el último capítulo del Evangelio de Lucas, ¿vale? Y es el texto que habla de los que iban en el camino de Maús. Ya el Señor Jesucristo, pues, de acuerdo a los hechos, pues había muerto. Y yo diría que ocurre en un tiempo de duelo y en un tiempo excepcional para los creyentes de ese tiempo. Y podríamos aplicarlo hoy en día también. La pandemia nos ha limitado, es una cuestión de excepcionalidad, hay una cantidad de cosas nuevas. Y aquí estaba ocurriendo algo parecido en el sentido de que también había un duelo. Ellos habían perdido a su Señor, entre comillas, y cuando el Señor les había repetido constantemente que iba a resucitar, muchos de ellos no lograban todavía comprender el alcance de las palabras verdaderas de nuestro Señor. Y este es un caso de ellos, porque el texto mismo lo relata. Pero me quiero detener, lo leo completo, para mirar cómo en un momento de duelo, ¿vale? El Señor Jesucristo había muerto. Ellos no lo habían visto, les habían contado, pero se lo creían, no se lo creían, la forma en que hablan, pero lo que sí es que estaban muy tristes. Y como en el partimiento del pan, ellos se acuerdan y hay un gozo. Dice Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante, dice, dos de ellos. Cuando se dice dos de ellos, es decir, de los discípulos o seguidores de Jesús, dice la Biblia de estudio que yo tengo, la Reina Valera 1995. Iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, una aldea, una población pequeña, una aldea. Esto no es... Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aquí está el duelo, ¿vale? Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, y discutían, vamos a ver que Jesús mismo, el relator, pues, pero ellos no sabían que era Jesús, se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, bueno, aquí nos proporcionan el nombre de uno de ellos. Cleofás, no Cleofás, Cleofás porque no tiene tilde nada. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le preguntó, ¿qué cosas? ¿Acaso no lo iba a saber él? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, hasta allí hay un testimonio, ¿verdad? Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Duelo.
hemos perdido a nuestro Señor. Pero nosotros esperábamos que Él fuera, el que había de redimir a Israel. ¿Vale? Ahí entonces viene la parte de la duda. ¿Vale? Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, punto seguido. ¿Vale? Da la impresión que aquí ellos, y no vemos, hay duelo, hay tristeza. Sin embargo, ellos tienen ya una información porque les dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron en su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Eso nos contaron ellas. Están diciendo Cleofas y su otro amigo, creyente, hermano nuestro, discípulo del Señor, que habían visto visión de ángeles, dicen ellos, estas mujeres, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, Jesús, todavía ellos no saben que es Jesús, ¿verdad? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces aquí el forastero, porque para ellos el forastero les da como un repaso. Si yo que soy forastero les estoy diciendo a ustedes, por favor, vayan a los principios de fe. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía el forastero, ¿no? Para ellos, ¿verdad? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, Jesús. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, bueno, cuando ya lo obligan es porque con el forastero estamos teniendo una charla muy interesante y muy importante y estamos teniendo un conocimiento y tenemos algo en común que estamos compartiendo allí. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando lo leemos allí, y no lo estoy sacando de contexto, ¿vale? Lo bendijo, lo partió y les dio. Los tres evangelios sinópticos que se llaman, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, registran este mismo cuadro. Y también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, miren lo que ocurre allí. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, al escuchar esto, contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Decíamos la semana pasada que hasta las instrucciones que se dan a la iglesia de Corinto, cada registro que da el libro de los Hechos nos habla de la celebración de la Cena del Señor y de la forma en que ellos le llaman el partimiento del pan. Por eso Hechos 2:46 dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Al principio, la celebración de la Cena del Señor, porque se celebraba la cena, también se hacía con un ágape, es decir, con una comida. Pero esto con el tiempo, es decir, estamos hablando ya de Corintio, años 40, 50, después de la muerte de Cristo. Esto ya se estaba desconfigurando y se estaba saliendo como de madre, entre comillas, en ese sentido. Y se estaba cayendo en una serie de prácticas que no eran. Es cuando Pablo corrige a la iglesia de Corinto y a través de esta carta nos da las instrucciones y a partir de allí se le llama la Cena del Señor.
yo creo que sabían que era la cena del Señor, es decir, la noche en que iba a ser entregado, y que allí les dio instrucciones acerca de esa celebración que estaba haciendo, que fueron dadas allí por primera vez en la noche en que iba a ser entregado. Y él aquí lo que hacía era celebrar la fiesta judía conocida como la Pascua, la más importante, y lo sigue siendo para los judíos, cuyo propósito era en esa fiesta de la Pascua recordar la Pascua del Señor de liberación, y recordar que mediante un sacrificio, ¿vale?, ocurriría la liberación, y que sería un anuncio hacia un cumplimiento de un verdadero y perfecto sacrificio. No que ese sacrificio de animales no fuera verdadero, sino que era una muestra de lo que se iba a hacer en perfección en la persona de Jesús, el Verbo humanado, el Dios humanado. Y se recuerda también el sacrificio en el primer hombre y la primera mujer cuando pecaron contra Dios, cómo se sacrifica, cómo se hace un sacrificio también, cómo se derrama sangre. Y eso era entonces lo que el Señor allí, la noche que iba a ser entregado, les dice, hasta aquí el punto de referencia que viene dado en la ley. Por eso cuando en los del camino de Emaús habla de la ley, las escrituras, y allí entonces les instruye acerca de la celebración de la cena del Señor. Hace esto en memoria de mí, que está en Lucas capítulo 22 versículo 19, y también en el pasaje de Primera de Corintios. Y eso hacían ellos entonces al principio. En Lucas 24 versículo 35 dice: y ellos contaban sus experiencias en el camino, recuerden que lo leímos, y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Porque sucedió, que lo leíamos, que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio, los del camino de Emaús. También la iglesia primitiva, en la práctica del partimiento del pan, lo vemos también, por ejemplo, en la iglesia misionera, en el ministerio del apóstol Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en los versículos 7 y 11, se habla allí del partimiento del pan. Y se hace en el contexto de que hay un culto, de que hay una congregación reunida, y en este caso la celebración del culto también para bendecir, celebran un culto, y en el culto bendicen el viaje del apóstol Pablo hacia determinados lugares. No voy a entrar allí, pero ese es el propósito, y como en ese propósito se celebra también en el culto la cena del Señor, es decir, el tomar la copa y el partir el pan y tomar el pan, porque recordamos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar a convencer a nadie de que tengo que predicar porque esto no es, vale, esto ya está allí, ¿no?, simplemente para refrescarnos y recordarnos mucho, y como esto en verdad, como el Señor Jesucristo dice, cuánto he deseado, también la iglesia y como los del camino de Emaús, cuánto hemos deseado volverlo a tomar. No significa que hayamos olvidado, aun cuando si nos descuidamos, pero en sí es la importancia de la celebración de la mesa del Señor. Hechos capítulo 20 en el versículo 11, en una traducción dice: y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, con los discípulos, con los creyentes, con los congregados en ese día, y entonces el apóstol Pablo se marchó. Pablo luego, en una introducción, antes de dar las instrucciones que aparecen en la primera carta de Corintios en el capítulo 11, en el capítulo 10 explica realmente allí, en ese pasaje, qué es lo que se está haciendo y dónde se está haciendo en la iglesia. Porque lo dice allí, mira, primera de Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y no es la participación en el sentido de o sea, la sangre ahí la voy a tomar, no. Por supuesto que el Señor Jesús, la Biblia misma, a través de los escritores inspirados por Dios, determinan que ya después de la primera celebración,
lo que se hace es una celebración de manera simbólica al tomar el zumo de la vid. Pero es el sentido bíblico y el sentido espiritual de lo que representa. Dice allí, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, y aquí está hablando de el cuerpo, y el cuerpo como la iglesia. El pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, de Cristo, del cuerpo de Cristo. El partimiento del pan también se vio en el accionar de nuestro Señor Jesucristo en los milagros. Y tiene mucho sentido. O sea, también no solamente recordamos, y es la obra suprema e insuperable y nunca más, pero perfecta, el milagro de la resurrección de Cristo, de nuestro Señor. Pero recuerdan en la multiplicación de los panes y de los peces, esta simbología en ese sentido nos hace por eso el reconocimiento del Señor a través del partimiento del pan. No solamente nos recuerda el hecho poderoso de la noche que iba a ser entregado y el día en que el Señor fue crucificado y fue muerto y sepultado, y asimismo como el Señor le levantó de la tumba. En Mateo 14:19 lo leo, dice: y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. En Mateo 15:36 dice el Evangelio de Mateo, dice: y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió el Señor Jesús, y empezó a dar a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. El partimiento del pan en los milagros. Marcos capítulo 6 versículo 41 también lo registra de esta manera. Entonces él tomó, el Señor Jesús, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y también repartió los 2 peces entre todos. En Hechos 27, el otro versículo que les compartía del que les leí anterior, que estaba en Hechos 20:11, nos dicen un día importante en la celebración, es decir, ¿cuándo celebramos? Parece ser que la iglesia primitiva lo celebraba de una manera constante, cada vez que se congregaban. Podría ser, pero el énfasis primordial que le da la iglesia primitiva y que lo ha seguido haciendo la iglesia por los siglos de los siglos es el primer día de la semana. Ellos eran perseverantes y constantes en ello, pero el énfasis que lo dan es, y aquí lo dice Hechos 20 versículo 7, dice: y el primer día de la semana, nos referimos al día domingo, ese es el primer día de la semana, todos lo sabemos, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó sus discursos a la medianoche. Podemos también allí pensar en el partimiento del pan dentro del culto hacia la misión, hacia la obra misionera, no solo de la iglesia primitiva, sino también de la iglesia local del tiempo actual y de todos los tiempos. Hechos 27, versículo 35 dice: habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Haced esto en memoria de mí, registra el Evangelio de Lucas, estableciendo así una ordenanza para su iglesia. Y aun cuando muchos le llaman la Santa Cena o la Comunión, ya pocos diríamos que le llamarían vamos a partir el pan. Realmente hoy en día se le conoce como la Santa Cena o la Comunión, que es lo que se registra en las confesiones de fe de nuestras iglesias, por ejemplo, en la nuestra, dentro de los estatutos, dentro de los libros de nuestra, donde está escrito
nuestros principios de fe, nuestra confesión de fe, lo que lo reconocemos, y allí tenemos estipulado esto como una ordenanza. Y como toda iglesia cristiana evangélica, al menos hablando dentro de nuestro contexto, el contexto de nuestra fe, la fe cristiana evangélica, hay dos ordenanzas, que era lo que explicábamos muy bien el domingo pasado, y que los que estaban en el culto presencial lo entendieron, pero lo repito aquí para los hermanos que lo están volviendo a ver, porque en sus hogares no lo pudieron ver, al menos esta parte, o se les dificultaba mucho por el sonido. Y no ahondar en ellos porque el tiempo es el que está, pero son dos ordenanzas: del bautismo de creyentes, en la forma en que se nos ha enseñado, este otro tiempo de enseñanza, y la celebración de la Santa Cena del Señor. Y está dentro de nuestra confesión de fe y dentro de las normas de nuestra congregación, con el tiempo que la iglesia local ha establecido y con las formas que la iglesia ha establecido. Textualmente yo lo leo en nuestra confesión de fe, está escrito, dice: creemos que la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo como conmemoración de su muerte sacrificial en la cruz, y que es un símbolo de la comunión espiritual de los creyentes con Jesús, de la comunión de los creyentes entre sí como miembros de su cuerpo y del alimento espiritual que es Cristo para el creyente. Y se citan unas referencias que son Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28, Evangelio de Juan capítulo 6, versos del 53 al 58, Primera de Corintios capítulo 10, versos 16 al 17, y Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Creemos, esta es nuestra confesión de fe, creemos que la Cena del Señor debe celebrarse con pan y el zumo de la vid, como símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor respectivamente, y que en base a su simbolismo solo deben participar de ella aquellos que verdaderamente han creído en Cristo para salvación. Y además, esto fue luego una observancia que nosotros como consejo de la iglesia pusimos, ¿vale? Y que es bíblico también en el sentido de la obediencia, porque si por el principio de obediencia, ¿vale?, no lo dice allí, pero marcamos por el principio de obediencia. ¿Cuál es el principio de obediencia? Dos mandatos: el bautismo de creyentes y la Cena del Señor. Si como creyente pues no me he hecho bautizar, es porque estoy desobedeciendo, independientemente de todo lo que esté ocurriendo, o no estoy en las condiciones en que está. Por lo tanto, debemos de abstenernos, porque ¿cómo tomar de los elementos de la Cena del Señor si estoy teniendo dificultades, las que el Señor conoce, y las que, o estoy siendo desobediente al mandato del bautismo? Es decir, no estamos en condiciones. La Biblia también habla de hacerlo de una manera digna, que es lo que siempre reforzamos. Bien, decíamos allí, dentro de las preguntas, el nombre es la Cena del Señor, que está en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20, que es lo que queremos volver a hacer, en el sentido de que pues se afectó. Es verdad que tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras ni a ser dogmáticos, en el sentido de que no lo hemos hecho porque no hayamos querido hacerlo, que es lo más importante, sino porque se presentó una situación excepcional. Mira el mundo y todo lo que se ha afectado, pero aún así lo hemos hecho de una manera, pero ahora tenemos la oportunidad de poderlo hacer de esta manera, porque debemos celebrar la Cena del Señor. Eso sí es importante, porque es una ordenanza. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un mandato del Señor Jesucristo para la iglesia. Sabemos qué significa la iglesia: el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que le han recibido con su corazón, de todo corazón, y Él conoce nuestros corazones. Y decíamos allí que nosotros celebramos la Cena del Señor por dos motivos: uno de ellos para recordar el sufrimiento y la muerte de Cristo, y el otro para ver y esperar con expectación y mantenernos expectantes ante la venida de el Señor Jesucristo, esperando el arrebatamiento y venir con Él en la segunda venida al mundo. La iglesia será arrebatada, es otro principio de fe. Dejaremos de tomar, al menos aquí, terrícolamente hablando, de estos símbolos
Dejaremos de celebrar la mesa del Señor en esa forma, porque ya no estará la iglesia. Cuando sea arrebatada, estará en otro lugar. ¿Qué estaremos celebrando? Ese es otro tema, pero al menos centrándonos en este, esas son las dos razones que estamos hablando. Bien. Hablábamos de los elementos y por confesión de fe, escrito en nuestros estatutos, hemos hablado de esos elementos que usamos. Por eso siempre decíamos, es que de una manera virtual, porque nos tocó, pero creo que podemos hacerlo ahora en esa manera. Y si aún así fuera que en verdad hay un riesgo enorme, pues esos elementos tendrán que ponerse de una manera virtual y tomar de ellos de una manera virtual. Los creyentes en casa pues dispondrán de su, porque será en directo, pero los que están en presencial, con la explicación que les he dado, vamos a intentar hacerlo. Recuerda que una cosa que hablábamos allí, en la parte fundamental, es que no aceptamos por principio de fe y por principio doctrinal lo que enseña la religión tradicional, que estamos bajando el cuerpo y que nos lo estamos comiendo y que nos estamos tomando la sangre de Cristo y porque esto me va a dar. Eso no es así. Estamos recordando como lo del camino de Maús, que al partir el pan, inmediatamente el Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestro espíritu que está entregado al Señor allí. Y aun cuando nosotros no vimos eso, pero dichosos los que sin ver hemos creído, bienaventurados. Pero es tan importante la porción de las Escrituras cuando se nos habla de Él partiendo el pan y Él entregando la copa de vino. Y eso tiene que ser de una manera constante. Dijo, haced esto en memoria de mí. No puso allí, si ocurriese, es verdad que por este principio tampoco nos vamos a desbocar y también a volvernos dogmáticos en ello. Pero hay que hacerlo, hermanos. Y hay que celebrarlo, hermanos. Con la mejor manera prudente, por supuesto que sí. Y con los tiempos que nos están marcando ahora, el hecho de que la pandemia haya ocurrido no significa que vamos a aprovecharnos de esto para entonces cambiar, aun cuando pudiese ser también, no toda la vida, la iglesia a lo mejor. Pero yo quisiera respetar el principio que tiene la iglesia, en el sentido de que la iglesia lo está haciendo cada semana. 2 semanas, 2 domingos seguidos en la mañana, un domingo en la tarde, cuando vuelva el culto de la tarde, Dios mediante, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, la nueva normalidad pues nos dirá. Pero nosotros siempre seguimos el principio bíblico, lo que nos dice la Biblia. En Mateo 26, versículos del 17 al 30, tenemos la primera mención acerca de la cena del Señor. En este pasaje encontramos que Jesús menciona 2 cosas, el pan y la copa. Lo quisiera leer, Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 30. Dice la palabra del Señor así, Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 30. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces aquí viene la parte de la traición de Judas, etcétera, etcétera. Y luego, llegado al versículo 26, dice, mientras comían tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de haber cantado el himno salieron al monte de los olivos. Mencionábamos que también nos cuidamos de la parte de no ser dogmáticos. Me refiero a los símbolos, ¿vale?
Pero también debemos de respetar a aquel hermano que diga, hermano, no lo tomo porque yo quiero tomarlo con pan sin levadura. Pero en la iglesia, y no porque lo haya impuesto yo como pastor, sino que en la iglesia y muchas iglesias, pues tomamos de un pan común y corriente. ¿Qué es lo especial allí? El significado de lo que representa el pan. Igual pasa con el tema de caer en dogmatismos y que porque y puede que le encontráramos razones bíblicas que tiene que ser con vino. Otros dicen sí, otros se hacen discusiones sobre ello, no, que es zumo de la vid. Ya he leído yo como la iglesia lo tiene allí. Veíamos entonces quiénes deben de participar de la cena del Señor. ¿Vale? Es muy importante que miremos el tema del bautismo. Entonces, pero ante todo, los creyentes en Cristo Jesús, es decir, estamos hablando de cristianos, de creyentes cristianos, en fe. Por eso cuando se lee es importante, nosotros lo hacemos informando, estemos atentos. Y pasa muchas veces que cuando los diaconisas o el diácono en todas las iglesias pasan repartiendo personas que están escuchando y no están atentos a mirar, realmente es la primera pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Soy creyente como se está predicando aquí en esta iglesia? Estoy hablando de los que llegan por primera vez. Sin embargo, no, aun cuando intentamos luego instruirlos sobre el tema. Un poco estoy hablando de ello. Y lo otro es el tema de ser bautizado por el tema de la obediencia, porque son dos mandatos como lo veníamos hablando. Acerca de la frecuencia, no hay una parte exacta que en la Biblia diga tiene que ser cada semana, que es como lo practica aquí la iglesia. Tampoco es que tiene que ser cada mes, y entonces argumentamos otra serie de cosas, ¿no? No, realmente no hay una observancia en cuanto a la temporalidad. La palabra habla de todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa. Si nos vemos un poco por la frecuencia de la perseverancia y de la constancia de la iglesia primitiva, manera de ejemplo. Pero esto no significa que, mira, entonces me pego de Hechos 2:42. No, ¿vale? Pero respetamos tanto una parte como la otra parte, ¿vale? Aquí les pido que respetemos lo que tiene la iglesia local. Lo que sí tenemos que entrar en consideración a ello es cómo debemos de participar de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, a partir del verso 27, lo abro aquí en la Biblia, es muy claro con respecto a ello, ¿vale? Y por eso es que ocurriendo lo que está ocurriendo, a partir de aquí casi que se cambia porque antes es muy probable que se celebraban los ágapes, como decir, terminó el culto y hay un tiempo de cafetería, entre comillas, ¿vale? Y de comunión intensa, buena, pero el contexto de la iglesia primitiva es sui generis, único. Y aquí precisamente Pablo ya en Corintios, 60 años después, dice, pues no, eso de hacer ágapes y tomarnos de la cena del Señor, empezando porque lo hacéis de una manera vergonzosa, por muchos motivos y no estáis considerando bien. Entonces esto tiene que ser solo la cena del Señor, los ágapes de otra forma, ¿vale? Y otros tiempos. Y precisamente entonces allí es donde él, dentro de muchas consideraciones, realmente la palabra indignamente abarca un espectro muy amplio sobre la manera digna en que tenemos que hacer de la cena del Señor. Evidentemente hay principios de santidad en ello. Cuando digo principios de santidad es que nosotros cada día estemos, aun cuando está esta vieja naturaleza, pero cada día ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, o sea, disponiéndonos en una entrega, como dice Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es cada día alejándonos cada día más del pecado y entregándonos para que Cristo transforme nuestras vidas y el Espíritu Santo nos llene. Entonces, en este sentido es que estamos hablando, un espectro muy amplio. Y a partir del versículo 27 del capítulo 11 de la primera carta de Corintios, primera de Corintios capítulo 11, desde el 27 incluso hasta el versículo 34, así completo.
sobre cómo debemos de participar de la cena del Señor. Pero podríamos mencionar 3 frases, que era la que se predicaba en la semana pasada. 1, con temor y temblor. Porque sí es verdad que la cena del Señor es un tiempo sagrado y por lo tanto debemos acercarnos a la mesa del Señor con una actitud sagrada también. Y de una manera muy consciente. O sea, saber lo que estamos haciendo. Y de una manera muy limpia en nuestro corazón, nuestros corazones examinados. Eso está hablando el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante. Y la verdad que nosotros, ¿qué vamos a engañar a nuestro Dios? Y si creemos que nos autoengañamos y somos entonces insensatos y necios, porque el Señor lo sabe todo. Pero Él nos pide, por supuesto, en cuanto a nuestra actitud, que sea la manera de Él. Y Pablo regañaba a la iglesia de Corinto por tomar de la cena del Señor ligeramente. Ellos casi que habían vuelto esa ordenanza en una fiesta, en una barbacoa, qué sé yo. E incluso donde había una serie de injusticias y divisiones, los más ricos ostentaban de tal y humillaban a los más pobres y el más pobre, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda frase en cuanto a cómo debemos de participar de la cena del Señor es con deseo y gratitud. Con deseo, a eso me refiero, de que ya pues ha pasado, nosotros no hemos ido desbocados y entonces vamos a hacerlo pase lo que pase. Mira todo el tiempo que ha pasado en la pandemia y como iglesia local cómo hemos dado testimonio de ello en el sentido de considerar, vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo, vamos a orar. Pero también es un día donde hay que tomar la decisión ya. Y creo que dentro de la nueva normalidad podemos hacerlo. Porque se habla de que cuando vayamos a la mesa del Señor, tomemos de los símbolos con deseo y gratitud. Deseo. Aquí vuelvo y lo repito, es un deseo personal. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué te gusta tomarla cada 8 días? Porque yo siento deseo cada 8 días. Yo respeto a aquel hermano porque en verdad yo veo que lo ponen allí muy rutinario y la verdad volvemos a caer en el viejo pecado de la iglesia de Corinto. Entonces se hace una burla de la mesa del Señor y ya está, y tocó, y religión. No, pero yo digo que el verdadero creyente anhela. No estoy diciendo que el que lo tome cada mes no sea un verdadero creyente, no. Espero que no vaya a haber una mala interpretación en él. Porque vuelvo y lo repito de una amada iglesia en Colombia. Cada mes, hermanos, cada mes y lo entendí, lo respetaba y lo vivía. ¿Quién era yo para irlo a cambiar? No, nunca. Pero también me gozo con esta iglesia local, la iglesia cristiana de América Recife, cuando lo ha hecho y lo sigue haciendo cada 8 días. Ahora no por la cuestión de la pandemia. Entonces, la segunda frase es con deseo y gratitud. La primera, ¿cómo debemos de participar de la cena del Señor? 1, con temor y temblor. 2, con deseo y gratitud. Y lo otro, y aquí yo ya los dejo en el sentido de cómo interpreto yo frecuencia, es decir, perseverantes, es decir, constantes. No podemos decir también que por el hecho de que yo la tome cada 8 días, entonces soy yo, el hermano que lo tome cada mes no es constante, ¿no? Esa constancia le durará un mes. No me atrevo a juzgar, de decir aquellos que lo hacen cada 6 meses, no veo allí una frecuencia. No me atrevo a juzgarlo, pero yo más bien entre un mes y cada 8 días, algunos incluso cada 2 semanas. La frecuencia no hay una, para volvernos allí dogmáticos por ellos, ¿vale? Las únicas instrucciones de las Escrituras en cuanto a con qué frecuencia se debe celebrar la cena del Señor se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26, que dice así, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26. Abro la Biblia, voy a 1 Corintios capítulo 11 y voy a leer los versículos 25 y 26 que dice así. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y el 26 dice, así pues todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga.
Y lo último es con un corazón limpio. Lo dice la carta de Corintios. Examínense, pruébese. ¿Vale? Primera de Corintios, capítulo 11, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La Biblia nos exhorta a que nos examinemos. Y que nos examinemos a nosotros mismos antes de compartir la cena del Señor. El propósito en esto es para que aseguremos que nuestra relación con Dios es correcta y que no estemos participando de la cena del Señor indignamente. Si alguno participa de la cena del Señor, es lo que está diciendo el pasaje de Primera de Corintios, indignamente corre el riesgo de estar bajo el juicio de Dios en su vida. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso Él quiere que nos examinemos. Mis hermanos, esta era la promesa hacia los hermanos que no pudieron ver bien y escuchar bien. Un asunto que es muy importante, tanto en lo doctrinal, tanto en la confesión de fe, tanto en la práctica, tanto en la enseñanza, con respecto a la cena del Señor. Hermanos, oremos mucho para que podamos tomar de la cena del Señor. Casi que hemos tenido 2 domingos instruyéndonos en ello, tanto la del domingo pasado como la de hoy en el culto de la tarde. Por eso no quise traer no una enseñanza nueva, porque enseñanzas son las que están allí, sino un tema nuevo de predicación. Me parecía muy importante, sobre todo porque es una ordenanza que se ha afectado. También la del bautismo se ha afectado. Estamos esperando recibir instrucciones sobre ellas. Porque la gente no deja de creer y de pedir bautismo. Y el Espíritu Santo demostrar quiénes deben de ser bautizados. Pero está la cuestión del agua, ¿no? Aun cuando al mar se va a bañar la gente. Que el Señor nos ayude y nos gozamos en el Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Anhelamos, deseamos tomar de los símbolos de la cena del Señor, recordando que el pan representa su cuerpo y la copa que contiene el zumo de la vid representa su sangre, porque a precio de sangre nosotros fuimos comprados, liberados, y su cuerpo, que está representado en el pan, fue partido, por así decirlo, ¿vale? Habla de la muerte de nuestro Señor, humana, por eso el pan, humano. Y todo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio el pan, su Hijo unigénito. Él dijo: yo soy el pan de vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eres nuevo creyente, este mensaje tiene que calar en ti. Es verdad que también es enseñado en los cursos de vida discipular y debe ser enseñado en los cursos de vida discipular, por supuesto que sí, pero también debe ser predicado en la iglesia del Señor y enseñado en la iglesia del Señor y en un culto, porque en un culto, queremos en un culto que el Señor nos enseñe sobre esta ordenanza y celebrar esta ordenanza en un culto y en la iglesia. Y que de nuestros hermanos enfermos y que no pueden, es otra cosa que luego la vamos hablando poco a poco. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Enséñame tu camino.
camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Muy bien, hermanos, vamos a terminar el culto ya. Vamos a elevar una oración para despedirnos y para encomendar esta semana que ya ha empezado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, has permitido que podamos tener este culto, Señor, y podamos rendirte honor y gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a su suprema y magnífica majestad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, gracias por la palabra, gracias, Señor, porque nunca vuelve vacía, y gracias por las alabanzas que hemos entonado en esta tarde, Señor. Te queremos pedir que tú nos cuides, que tú nos protejas de regreso a nuestros quehaceres, Señor, y que, Señor, en esta semana que ha empezado, tú seas bendiciéndonos, cuidándonos y usándonos ante todas las cosas, Señor, para ser testimonio vivo tuyo, Señor, y que podamos reflejar el rostro y el carácter de Cristo con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo siempre sea guiándonos, Señor. Ayúdanos en todo y te pedimos, Señor, tu cuidado. Gracias por todo, Señor. Nos despedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.